En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Buenas noches, estamos en Dato Mata Relato, nuestro último programa del segundo ciclo. Buenas noches, Martina. Buenas noches, María Noel. Qué lindo estar previo a Navidad. Sí. 23 de diciembre cumplimos, acá. Somos el último podcast Exacto. de Caras y Caretas que termina el Acá, con champán, vitel toné. No sé si se come mucho en Montevideo el vitel toné. Antes era como una tradición, ¿no? De la Sí. Navidad. ¿Qué más comen ustedes en Leo, vos, en Navidad? No, comida No. sueca, Yo le meto a una shot puller. que no sabemos lo que es. Son unas ambolidas. Albóndigas. Albóndigas. Ah, Sí. no es como medio pesado para... Una albóndiga con salsa. Una salsa que se llama Lingon Silt. Que es una salsa de unas... Acá se le dice... arándanos rojos. Qué Oh, rico. qué rico. ¿Y debe Epa. ser medio pesado? No. ¿No? Nada que ver. Es exquisito. Yo cuando era chica, mi recuerdo de las Navidades, además del vitel toné, era mi abuela hacía como 30 huevos a la Vilarra. Ay, qué rico, sí. Un trabajo. Sí, era pero rico. vale la pena, vale la pena. Ahora, comías un huevo a la Vilarra y ya estabas pronto Ya estaba, a la Navidad, sí. ¿no? Sí, sí. Es que comida estaba muy pesada la comida. Tenemos que empezar a hacer ensaladas. no Sí, sé. claro, sí. En esta onda más light que uno tiene ahora. Sí. Que todo mirás y... A mí me gustan las cosas dulces, me gustan los Bueno, sí. el pan dulce, esas cosas. El pan dulce. A mí Yo me ya pasé pasa- el pique del pan dulce en otro Yo no- programa, el pan dulce relleno de helado. El otro día fui a un no lugar seas mala, me invitaron a Martina. almorzar y me dieron helado de zamballón y pasas con un pan dulce de chocolate. Perfecto. Estaba Listo. muy bueno. Yo voy a probar eso. Yo soy fanático del pan dulce. Pero salado. Puedo comer... Me da acidez. Ese es el único problema. Ahora hay pan- Pero, el año pasado se había puesto en Argentina, en Buenos Aires, de moda el pan dulce salado. mirá, O sea, Pero- pan. Pero me acabas de... Pero pan dulce con helado debe Pan ser... dulce con el helado es lo mejor del mundo. Te lo voy a probar. Después te digo. Sí. Bueno, llegamos al final del Llegamos ciclo. La verdad es que estamos muy distraídos. Hace rato que estamos por empezar a grabar. Sí. Vamos a Sí. confesar. Hicimos un repaso repaso. de temas Sí. en tonos muy técnicos. Técnicos. Por Sí. ejemplo, el precio del dólar. El precio del dólar medido en huevos. Sí. En huevos. 4.8 Acá huevos. la científica le sacó el Sí. cálculo. 4.8 huevos son $1. Al precio de los huevos que compra Martina, que tengo que confesar Claro. que es más barato el que yo compro, ¿no? Huevo jumbo de feria como precio estándar. Es como el dólar blue, el huevo jumbo de feria. Es... El dólar blue es el huevo Después vamos jumbo. a tener la duda si vamos a estar midiendo la inflación del huevo o La inflación del dólar. o el precio, o la devaluación, La devaluación. o la apreciación, como apreciación. quieras, como según la perspectiva, pero bueno. Bueno, Bueno. Martina, ¿qué temas vamos a tener hoy? 2 temas para terminar el año de Dos cierre temas. de año. Sí, bueno, primero la tan querida, bien nombrada en este programa. No sé si vas a hablar de la herramienta o de la persona. De la herramienta, de la regla fiscal y bueno, de la persona, no tanto. Dedicado De- a Julieta, que le encantaba hablar de la regla fiscal. Cada vez que yo le traía la regla fiscal me decía, ay, por favor. Es que... Y más, le terminó gustando. Y sí, es que uno se termina entusiasmando. Y después vamos a hablar un poco de que se presentó los avances de la estrategia de hidrógeno verde y vamos a conversar un poco de... Sí, a mí en particular del tema de hidrógeno verde me interesa, más allá del tema estrategia, que me parece que es un tema interesantísimo para desarrollar y que la gente conozca,
porque es un tema de futuro muy importante, lo que va a ser el desafío de la matriz energética, el de la producción de energías alternativas y sobre todo como adicionales en lo que es la producción de fertilizantes, por ejemplo. Me parece bien significativo que es también uno de los temas que el gobierno nos está dejando, nos quiere dejar por lo menos algún compromiso de más. Tampoco deberíamos dejar de mencionar que esta semana salió la comunicación de defensa de la competencia por el tema de los frigoríficos, que es un tema no menor. Hoy no tenemos planificado hablar en este programa, pero sin lugar a dudas en estos días algo vamos a sacar escrito y analizado, y también más allá de estos días sin podcast que seguimos escribiendo y analizando, un tema a seguir es el de República Ganadera, que me parece que son temas, tenemos como muchos temas importantes a nivel del plano económico y más en esta transición de gobierno, pero que son algunas bombitas de tiempo que están que van a pesar del próximo gobierno, ni que hablar si hablamos de los proyectos de agua y demás. Sí. Pero bueno, me parece importante esto de, si te parece, empezamos con que el tema fiscal no es un tema menor. A ver, nosotros siempre decimos que hemos analizado reiteradas veces el tema de la regla fiscal. En particular, en este programa, en los 2 ciclos, analizamos en profundidad cómo el gobierno venía anunciando en las rendiciones de cuentas, en las publicaciones, que venía pasando con la regla fiscal. Herramienta de gestión de la política fiscal que llevó adelante este gobierno como la gran herramienta para la transparencia y para el control de lo que es el déficit fiscal, y cuando en realidad siempre se maneja como el gran cartel del gobierno, del manejo de las cuentas públicas, y no solamente estamos terminando con una problemática en lo que es el no cumplimiento de la regla fiscal, sino que en realidad los números no están dando bien. O sea, estamos con un endeudamiento mucho peor de lo que había en el 2019 y con un déficit fiscal un poquito más alto. O sea, que en realidad los números no están dando. Pero además, la regla fiscal no se está cumpliendo, y concretamente el pasado viernes 13, no es casualidad. Sí, día de mala suerte. El gobierno solicitó ampliar el tope de endeudamiento. El tope de endeudamiento inicial fijado para el 2024 era de 2.300 millones de dólares, y con la activación de la cláusula el monto se incrementa a los 2.990 millones. Es la segunda vez que aumentan el tope. Sí. ¿No? Sí, es la segunda vez. Lo que pasa es que crearon antes una regla no la cumplieron 2 veces. O no, se cumple nunca, y por eso ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer. En primer lugar, que la regla exista no necesariamente tiene que ser algo que se tiene que cumplir a rajatabla, ni se tiene que hacer todo para cumplirla, porque puede ser un monitoreo. Pueden existir razones por las cuales las reglas se incumplen. Bien. Cuando se incumplió anteriormente la regla fiscal, el argumento había sido la crisis, la sequía, la guerra. Pero en particular con la crisis de la sequía, la crisis hídrica, se planteó el aumento de la regla fiscal. Lo cual, si uno lo mira así, en titulares, parece, Martina, razonable. Tiene sentido, sí. Tiene sentido, ¿no? Sí, porque se contrajeron, digamos, las producciones de cultivos, el forraje para la ganadería, lo que sea, entonces Pero yo te hago una pregunta a vos que tenés experiencia en el Parlamento y que tenés esa experiencia en lo que es el control. ¿Qué es lo primero que deberíamos preguntarnos? Si ese aumento corresponde a gastos que se asignaron para tapar esa crisis hídrica. Y después deberíamos preguntarnos si fue adecuado ese gasto. Sí. Entonces, cuando analizamos en ese momento qué había pasado, lo primero que veíamos era que en realidad el aumento tenía poco que ver con las herramientas para cubrir la crisis hídrica. Sí, entonces, en realidad, los pequeños préstamos, esas cosas. Es como que yo te vengo a pedir plata a vos porque tengo una necesidad de cubrir una deuda y después voy y me compro ropa. Sí. O sea, no estoy cubriendo la deuda, no estoy te estoy mintiendo. Sí. Yo no te voy a prestar plata. Bueno.
No era un buen ejemplo, pero se entiende el concepto, ¿no? ¿Y ahora Entonces, cuál es la excusa? Bueno, a ver, el gobierno comunicó el 13 de diciembre en un comunicado que se basa en los cambios sustanciales en los precios relativos ocurridos en la economía durante los últimos 2 años, los cuales han impactado negativamente en los ingresos tributarios. Yo te diría que para quienes están, el comunicado lo que habla básicamente es de una fuerte caída de los precios internacionales de las materias primas y las distorsiones a los precios respecto de Argentina que contribuyeron a una disminución de los ingresos fiscales. Aunque, dice, el gasto nominal se mantuvo alineado con la regla fiscal implementada por la Administración en 2020, la merma de ingresos tributarios obligó al Ejecutivo a recurrir a la ampliación de tope del endeudamiento. O sea, siempre tiene que haber una justificación, ¿no? Pero parecería poco... Cuando dicen los ingresos tributarios, en pagos de DGI, impuestos y tributos. IVA, quiere decir, por ejemplo, baja el consumo, baja lo que se aporta por IVA. Claro. Porque, ¿sabes por qué te pregunto? Porque he escuchado varias veces que la DGI tuvo una recaudación récord. Sí. En el último tiempo. Y quiere decir que si la DGI tiene una recaudación récord por IRPF o por IAS o lo que sea, lo que está bajando es el consumo de las personas, o sea, la tributación por IVA. ¿No? Deberíamos analizar un poco más sí, el se comportamiento. debería disgregar ahí un poco de por qué lo piden así. Yo porque he escuchado ese eslogan de récord, lo he escuchado varias veces. Lo que se da también ahora es esta también suba del dólar, sí, que es poca también, ¿no? Pero también viene afectando, porque vos tenés una estructura de tasas que afecta el resultado fiscal. Pero bueno, lo que sí me parece importante es analizar un poco esto. Me parece importante destacar un poco las declaraciones de la ministra. La ministra dice que el gasto nominal en 2024 se mantendrá en línea con lo presentado en la rendición de cuentas. No es válido decir que se gastó más por ser un año electoral, lo cual sabemos que hay un sesgo al aumento del gasto en el año electoral. Lo que ocurrió es que se recaudó menos debido a la inflación menor a la prevista. O sea que por momentos se jactan de que tenemos la menor inflación, pero a la vez les afecta. Y ahí yo destaco un concepto que yo vengo hablando hace tiempo, es que la política macro tiene muchas políticas y tiene muchos equilibrios necesarios de analizar. Y, yo lo que veo es que este gobierno tiene una debilidad enorme en manejar los equilibrios de la política fiscal. Que tenés inflación, que tenés tipo de cambio, que tenés resultado fiscal. Y está bien, mucho con la inflación, pero tenemos la mayor pérdida de competitividad vía trazo cambiario. O sea, eso después es como un muerto muy difícil de levantar, porque vos afectás competitividad genuina que tiene un país agroexportador, un país donde el turismo es fuerte. Recordemos ahora que también tenemos un desequilibrio en temas de frontera. La paridad de importación, otro tema que sería importante, una lástima que cerramos el ciclo, sino las diferencias paritarias en la frontera nuevamente están afectando, las diferencias con Brasil son enormes, eso nos afecta enormemente el comercio de frontera, pero ya está afectando parte importante de lo que es la producción nacional, la industria nacional, y ni que hablar cuando viene el verano, el tema turístico. Siempre en esta época tenemos el tema un poco de las previsiones que deberían ser auspiciosas, pero después vamos a ver cómo cerramos el año. Entonces, me parece que tenemos ahí algunos temas que no son menores, de cómo impacta sobre la economía real la gestión macroeconómica, ¿no? Pero a mí me parece importante algunos, si quieren, por lo menos poner en contexto y por lo menos hacer unas reflexiones de esto de contexto antes de pasar a nuestro segundo tema, que es un tema más estratégico, más conceptual. Pero bueno, lo que tenemos es que se cierra este año 2024 con un cambio de gobierno. Creo que no es menor dejar de mencionar las declaraciones del futuro ministro de Economía, de Gabriel Odone, que tuvieron ya su primera reunión con la ministra en esta etapa de transición, y que lo más destacado es que de las declaraciones dijo, bueno, la situación fiscal es mucho más ajustada. Él es como lo caracteriza por su seriedad, por su rigurosidad, siempre es medido en las declaraciones, lo cual es muy valorable en un ministro de Economía. Sí. Dijo, es más ajustada de lo que preveíamos. Eso también muestra que el gobierno mostró mucho menos de lo real de los números.
Y bueno, y que el desafío que tienen es importante, pero yo veo como muy al equipo económico electo muy empoderado de poder llevar adelante la transición. Creo que el anuncio de que no se iba a cumplir el tercer pilar de la regla fiscal ya estaba previsto, ya lo veníamos anunciando, lo veíamos viendo. La ampliación del tope del endeudamiento podía ser una de las consecuencias. Entonces básicamente lo que nos deja la gestión económica del gobierno son muchos lastres. Vamos a tener que capaz que escribirlo un poco más detallado. Pero bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, en este comunicado que mencionábamos, habla de una situación que es una situación que nos debe preocupar, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, pero que no es nueva. A mí no me agarró de sorpresa. Lo que sí es como sacan el comunicado y obviamente que hay una reacción automática a preguntarle, pero tampoco hemos visto todas las repercusiones que esto debería tener, ¿no? El anuncio se realiza a través de un comunicado. El incumplimiento va acompañado de una decisión significativa, que es la ampliación del tope del endeudamiento del gobierno central en un 30%, pasando de estos 2.300 millones a los 2.990 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Y cuál es el contexto y la situación? La decisión de incrementar el límite de endeudamiento se realiza en el marco del artículo 699 de la Ley 19.924, que fue promulgada el 18 de diciembre del 2020, que regula el presupuesto nacional para el periodo 2020-2024, ¿no? Entonces, lo que hace el Poder Ejecutivo es comunicar a la Asamblea General su intención de hacer uso de esta facultad, argumentando los cambios sustanciales en los precios relativos durante los años 2023 y 2024. Las veces antes que se habían ampliado habían sido relacionadas a situaciones de crisis, cosa que nos ha caracterizado. De hecho, por ejemplo, cuando repasamos la última rendición de cuentas, que es una rendición de cuentas que de alguna forma evalúa la gestión del gobierno en estos años, se hacía mención a las 5 crisis que... Sí, los 5 peces el COVID, el apocalipsis. El COVID, la crisis logística, la guerra Rusia-Ucrania, el déficit hídrico, y me faltó alguna ahí, la vuelta. La frontera. La frontera, y después también había el exceso de lluvias. Bueno, arrancaron. Las 7 plagas. Sí. Bueno, voy a hacer un chiste que lo voy a dejar porque si no voy a hacer Sí, no, pero yo digo, acá tengo una... Los mejores 5 años de nuestras vidas marcados por las 7 plagas. Por las 7 plagas. Sí, el diario El País de Uruguay publica: gobierno excederá tope de deuda legal en 2024 por efecto Argentina y baja de commodities. Siempre tenemos una buena explicación. Por eso me pregunté cuál es ahora la excusa, porque ¿y a qué se le va a entregar esos recursos? Porque son... Yo te diría que siempre hay una buena excusa para una pésima gestión fiscal. Porque es importante mencionar que la cláusula fue invocada anteriormente en el 2021 y el 2023 debido a las condiciones de emergencia sanitaria y climática, respectivamente, lo que indica una tendencia preocupante en la fiscalidad del país, porque es una cosa que se repite. Cuando no hay crisis, cuando no es el COVID, es la lluvia, y cuando no es la lluvia, es la paridad. Claro, sí. Que son cosas que en realidad tenés que estar medio preparado para que te pasen, ¿no? Son parte de las proyecciones, son parte de la gestión, son parte de los desafíos, pero si además estuviéramos en un país donde mejoraron los indicadores sociales, mejoró el gasto público, se fortalecieron las empresas públicas, pero estamos todo al revés, entonces me preocupa mucho más, porque ¿dónde está el resultado, no? Bueno, primer tema. El primer tema es el impacto en las proyecciones en las proyecciones de los resultados fiscales, ¿no? La proyección de un resultado fiscal que cambia, porque nosotros lo que veníamos acostumbrados era que este gobierno nos tiraba como... Después lo va ajustando siempre, ¿no? La proyección del resultado fiscal de menos 3,4 del Producto Bruto Interno se encuentra ahora en riesgo, lo que agrava la situación fiscal del país. Las estimaciones que realizaba el Ministerio de Economía, la pérdida de ingresos tributarios podía alcanzar el 0,7% del PBI, lo que equivale aproximadamente a $600 millones, ¿no? Entonces,
ahí lo que vamos a ver es que, bueno, otra vez pueden darse una variación en estas proyecciones y básicamente ahora el gran culpable son las proyecciones o los resultados de inflación, ¿no? Como consecuencia de haber afectado negativamente los ingresos fiscales. Ok. ¿No? Pero podemos ver que hay algunos elementos, cuando pasamos a hablar de precios relativos, como es el otro, es como los elementos económicos que están subyacentes, ¿no? Entonces, producto de la caída de los precios internacionales en las materias primas y la distorsión de precios respecto con la Argentina es lo que de alguna forma ha tenido impacto profundo en la economía uruguaya. Dos elementos. La variación de los precios de las materias primas es un factor determinante de Uruguay, un país con una matriz agroexportadora importante, con una exposición muy fuerte a los precios internacionales, en un país con un atraso cambiario muy importante, el mayor de la historia que hemos tenido. Y por otro lado, la situación de Argentina no es nueva y de alguna forma este año ha tenido una mejora relativa, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos como el doble discurso. La reducción de la inflación, aunque es beneficiosa en varios aspectos, ha llevado a una mejor recaudación tributaria, lo que obliga al gobierno central a actuar con medidas de ajuste financiero, como es la ampliación del tope de endeudamiento. Claro. Ese es el análisis. Un elemento que nosotros teníamos, la inflación, recordemos que lo hemos repetido mucho en este programa, no es un indicador, es un indicador súper relevante, sí, pero no tiene que estar analizado aisladamente, sino que es parte del equilibrio de un conjunto de variables, donde entra el tipo de cambio, donde entran las tasas de interés, donde entran los precios relativos, donde entran los salarios, donde entran las jubilaciones y toda la indexación de la economía. Entonces, a veces una inflación un poquito más alta, pero que vaya acompañado de otros ajustes, sí, y bueno, de alguna forma representa otros equilibrios, ¿no? Lo que sí, para cerrar un poco el tema, Martina, si te parece, y para no... Como usted diga. Hola, es para avisarle a la gente, perdona, que estoy poniendo lo que es el PDF que presentaron en el MEF, este mismo. Y el título dice La sorpresa inflación. Exactamente, la sorpresa. Dice Consejo Fiscal Pilar 3, 13 de diciembre. Situación fiscal, fuerte caída de ingresos y gastos alineados. Tuvimos acá un integrante del Consejo Fiscal Asesor. Exactamente. Y acá está todo lo que vos venías relatando, ¿no? Yo sé que ustedes lo ven chiquitito de ahí. Sí, pero es para avisarle a las personas que están viendo que estos son los datos de 2024. Me parece que deberíamos cerrar un poco con cuáles son las perspectivas y las conclusiones de este tema, un tema que no se agota en esto, un tema que tenemos que analizar en profundidad. Yo creo que es importante la regla fiscal como herramienta. Parecería ser que no es algo que venga el nuevo gobierno a sacarla, sino capaz que viene a fortalecerla un poco, claro, porque una vez instalada sería como un indicador, sería una señal mala poder ir para atrás en lo que es la regla fiscal. La regla fiscal no necesariamente quiere decir que siempre se tenga que cumplir, sí respetar y sí adecuar, capaz que hacer que sea una herramienta de transparencia de la gestión y que permita así manejar esas indicaciones. Pero bueno, yo creo que la conclusión que tenemos que decir es un poco que la decisión de elevar el tope de endeudamiento es una muestra evidente de una pésima gestión de las finanzas públicas que ha tenido este gobierno. Para adelante existe un profundo desafío en la necesidad de revisar profundamente la política fiscal, los mecanismos, las herramientas y las previsiones económicas que rigen nuestro país, que las previsiones económicas son parte sustancial de las herramientas y la construcción de indicadores sólidos, robustos, que no tengan subjetividades importantes. Este incumplimiento del pilar 3 de la regla fiscal y la ampliación del tope del endeudamiento neto son señales de alerta para el futuro fiscal del país, ya los veníamos anunciando. Son medidas que, aunque son respuesta a las circunstancias, deben ser respuestas a circunstancias excepcionales y no a mal manejo de previsiones, sino a tapar el sol con una mano, sí, como entiendo que se ha querido hacer en la realidad fiscal. Y deberían ir acompañados de un plan claro y sostenible que asegure las finanzas públicas, recuperen su solidez en el mediano y largo plazo, que en definitiva es un compromiso que existe fuertemente entre lo que es el programa de gobierno del Frente Amplio y lo que es el equipo económico que está asumiendo. Me parece que las primeras señales han ido fuertemente en esta dirección, con mucha rigurosidad, como decía, con mucho cuidado, como es necesario hacer en estos temas, y bueno, y que la transparencia y la rendición de cuentas serán esenciales en este proceso para asegurar
que de alguna forma se mantenga la confianza en los ciudadanos, en los inversores, pero que también atiendan los desafíos que tiene la política fiscal, que hace atender la mayoría de las problemáticas que tiene la población y que hoy son más que evidentes, son urgencias. Por eso me parecía que más allá de lo que pueda parecer difícil, aburrido y dificultoso de analizar esto de la regla fiscal, bueno, es una señal muy importante de que tenemos un problema en términos de la política fiscal y que de alguna forma en campaña se quiso tapar el sol con un dedo. Voy a estar esperando la rendición de cuentas del 2025. Y yo creo que va a ser un desafío, ¿no? Que le toca hacer al gobierno entrante sobre el gobierno anterior. Eso siempre es. Bueno, yo espero que la transición sea una transición real. A mí me llamó la atención las declaraciones del presidente cuando dijo a sus ministros: realicen una transición institucional. No sé qué quiere decir institucional, pero de alguna manera me dio un poco de miedo. Sí. Porque yo no sé, vamos a ver cómo se da, pero se está dando de forma lenta la transición. Ya están los ministros nombrados, pocas reuniones. Me parece que algunos ya están festejando la Navidad. Bueno, tú ponías un elemento el otro día que era la fuga. El egreso, ¿cómo era? El éxodo. El éxodo. El éxodo. Sí, no llegué a hacer la listita de. Estás debiendo la lista. Sí, la lista de cómo se exodantes, ¿cómo se le diría? No, yo creo que en base a lo que dijo María Noel sobre lo que dijo la calle Pou sobre hacer una transición, claro, como ellos la hicieron cuando agarraron el poder, la hicieron muy mal, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de aquella transición porque la cubrimos. Claro, no quiero cometer el mismo error que cuando la tomó. Entonces quiere hacer algo. Se ve que hay un arrepentimiento. Sí, es que dio mucho por hablar aquella transición. Sí, fue tremenda. Muy bien. ¿Vamos a nuestro segundo tema? Vamos al segundo tema que tengo acá, alguien que sabe muchísimo. No sé si sé muchísimo. Estoy aprendiendo mucho, creo. Bueno. Sabe. ¿Te puedo hacer alguna pregunta? La que quieras. Bueno. Y yo después te puedo decir, no la puedo responder. Esto es un buen podcast porque es a modo de reflexión, de intercambio. La situación del gobierno y los proyectos de energía renovable tienen un centro en un tema que es importante en Uruguay, es importantísimo en la región, que es todos los proyectos de hidrógeno verde. Sí. En este país se anunciaron con bombos y platillos muchos de los acuerdos para posibles proyectos de inversiones en hidrógeno verde. Sí. Estoy bien hasta ahí, ¿no? Sí. Lo que fueron acompañados en su momento de la publicación de una hoja de ruta que figura en el Ministerio de Economía y Finanzas y en Presidencia de la República. Y en el MIEM, sí. Y en el MIEM. La pueden buscar. Sí. Perdón, en el Ministerio de Industria, quería decir, está perfecto. En el Ministerio de Industria, de lo que es la hoja de ruta del hidrógeno verde. Sí. Donde es habitual que todos los países desarrollen un plan, una estrategia, una hoja de ruta sobre lo que es el desarrollo del hidrógeno verde. Eso aparece en la región, en América Latina, como un país destacado en el potencial para desarrollo del hidrógeno verde, sobre todo por la disponibilidad de agua, que es uno de los insumos fundamentales para el desarrollo del hidrógeno verde. Una energía que va a ser sustancial en los futuros cambios de la matriz energética, pero que además requieren de ya tener una avanzada matriz energética transformada con energías renovables, lo cual Uruguay cumple con amplitud porque el 98% de la energía nuestra es renovable. Sí. Y que ya tiene avances importantísimos en la región y donde las últimas crisis asociadas a las guerras, a la guerra por Ucrania, a las realidades, han puesto mucho foco sobre todo, por ejemplo, los europeos, en lo que son las inversiones y proyectos de hidrógeno verde en la región. Exacto. En la región existen muchas estrategias distintas, se pueden analizar y muchos avances y distintos modelos, y bien interesantes de analizar las distintas realidades, también hay dos desafíos importantísimos. Uno, que tiene que ver con
la cooperación internacional o los acuerdos internacionales, porque al tratarse de recursos hídricos requieren, por ejemplo, de esfuerzos de acuerdos entre los países de la región. Es muy difícil que Uruguay desarrolle por sí solo un proyecto de hidrógeno verde, sino que tiene... Y después que hay algunos pisos de esas inversiones que tienen que ver, por ejemplo, con los montos necesarios, con todos los temas de los recursos hídricos y cuáles se van a usar y en cómo y los temas ambientales, y también las inversiones iniciales y la capacitación y los recursos tecnológicos y humanos, que a veces son algunas de las dificultades. Sí. Intento resumir eso. Bien. Hasta ahora, algunos elementos que teníamos vistos era, en primer lugar, que esa hoja de ruta que se desarrolló en Uruguay, que vos habrás estudiado todavía mucho más que yo la veía como una cosa medio básica, muy elemental. Suerte que le pusieron una hoja de ruta y no estrategia, porque si no hubiera tenido más elementos para dar un palo. Sí. Segundo, que destacaba todo el cambio de la matriz energética que se realizaron durante los 15 años de gobierno del Frente. Eso queda claro en la hoja de ruta, aunque... y segundo, que se avanzó en acuerdos que eran intenciones de proyectos con empresas, en los cuales teníamos distintos casos que vos vas a explicar mejor que yo, pero el último fue el proyecto en Paysandú, en el cual surgió recientemente que se tenía que seguir avanzando en la firma de este acuerdo y no hay acuerdo dentro del directorio de ANCAP en que se firme ese proyecto de intención, porque hay una cláusula que tiene algunas discrepancias, donde la discrepancia que tienen es si se deja la reserva para que Uruguay, para que ANCAP, o mejor dicho, para que el Estado uruguayo tenga la potestad de una producción del 30% de ese hidrógeno verde, o que solamente quede como derecho para la producción de los privados. No de ese privado que es HIF. Que es HIF. Ahora, en realidad, la firma de esa potestad no significa que Uruguay defina producirlo. Lo que sí define que es la posibilidad a futuro, y si no es como dejar atado al Estado uruguayo de manos de que no va a poder hacer la producción de hidrógeno verde. No es tan qué parte en cuánto participa en este proyecto. En cuarto participa en este proyecto. Es la posibilidad de participar en este proyecto, no. Pero también genera un antecedente para proyectos futuros, ¿no? Sí, eso sí. ¿Ah? Sí. Lo que varias cosas para la audiencia, porque cuando hablamos de hidrógeno verde, a veces parece que vamos a exportar hidrógeno en gas. No. Y no. No, y lo que quiero dejar también es que como se anunció tanto el hidrógeno y circulan videos de la promoción de como que hay plantas funcionando y en realidad no hay nada. Donde está previsto son campos vacíos. Sí, por ahora es así. Tenemos 6 proyectos anunciados, pero realmente con pasos formales. En el Estado hay 2 para 3, o sea, son 2 que son el proyecto Tambores, el proyecto Tambor en la ciudad de Tambores, que tiene por lo menos algunos pasos iniciados en el Ministerio de Ambiente, el proyecto de HIF, que está que es ese contrato del que estamos hablando, que utiliza parte de la infraestructura de Alur Biodiesel para generar metanol, que es uno de los derivados del hidrógeno que se va a utilizar, porque no se va... el hidrógeno verde es verde porque hay muchos colores, ¿no? El hidrógeno puede ser negro, gris, dependiendo de la energía que usaste para separar la molécula de agua. El hidrógeno verde lo que significa es que utiliza energía renovable. ¿Y por qué Uruguay es importante que ya tiene el 90% de la matriz, más del 90% de la matriz eléctrica renovable? Porque para certificarla, para que te consideren que el hidrógeno verde es verde, las líneas de transmisión de energía de tu país no pueden mezclar esa energía limpia que vos generaste con energía sucia. Y Uruguay no genera energía sucia. O sea, rara vez prendemos la central de ciclo combinado que utiliza diésel, pero si no siempre, casi siempre utilizamos energía renovable, solar, eólica o hidráulica. Entonces,
Otros países, por ejemplo Chile o Colombia o Brasil, mezclan su energía. O sea, es muy difícil imaginarse un fotón transportando así diciendo soy un fotón que nació de energía sucia, pero se mezcla la energía de origen fósil, por ejemplo quemando petróleo o carbón o generando vapor con carbón, o generado por energías renovables. Entonces ahí ya el hidrógeno no sería certificable porque no es del todo verde, porque capaz que usaste energía eléctrica para separar la molécula, pero después para transmitir la electricidad capaz que la mezclas con otra electricidad. Eso son cosas muy te metiste muy para adentro. Entonces por eso Uruguay tiene una ventaja competitiva frente a otros países. Vos decís, Uruguay es re chiquito, ¿cómo que vamos a hacer la Arabia Saudita del hidrógeno verde? Bueno, no es tan así, pero tiene el potencial para ser un exportador grande de hidrógeno verde, pero además tiene esta ventaja competitiva previa. Otra cosa, sobre los proyectos, bueno, eso, es una estrategia de comunicación, yo no sé si del mercado del hidrógeno, pero tienen tiempos muy acelerados, ¿no? Se anuncian las hojas de ruta en los países, no sé, en el 2020, 2021, 2022. Hoy es una realidad, hoy todavía no existe quien vaya a comprar, no existe el mercado. Y se anuncian muchas cosas porque no existe mercado, entonces... Es una estrategia de venta. Es una estrategia de a ver quién va a tener el barril le llaman de combustibles verdes, porque lo que se hace es, vos agarrás la molécula de hidrógeno y si la mezclás con moléculas de carbono biogénico, o sea, dióxido de carbono que se captura de, no sé, los procesos de las plantas de UPM, por ejemplo, juntás esas dos moléculas y haces moléculas parecidas al biodiesel. Primero un metanol y después ese metanol le haces otros procesos para que se parezcan al biodiesel. Y terminás haciendo un combustible igual al que se usa ahora. ¿Para qué lo vas a usar? Para transporte de carga, y después se puede usar también para lo que le llaman SAF, que es Sustainable Aviation Fuels, que son combustibles para aviones que quieren bajar sus emisiones porque bueno, la aviación no va a terminar, entonces quieren reducir sus emisiones. Y después para barcos. Uruguay lo que tiene, todos los proyectos son para exportar o metanol o amoníaco. Por ahora son proyectos, ninguno está haciendo nada. El otro proyecto es Kairos, que es un proyecto que va a tener 8 camiones, que ya lo liberaron 100% de impuestos, que van a generar camiones que para transportar desde UPM hasta el puerto de Montevideo. Y así como Kairos, que tiene ese pequeño proyecto de 8 camiones, en Chile, la planta HIF, que es la misma que va a venir acá, la HIF, tiene un proyecto que es como un laboratorio de novedades, ¿tá? Y lo que hacen es un laboratorio de prueba. Traen, no sé, un auto, un Hyundai que es a batería eléctrica, pero almacena la energía en forma de hidrógeno. Entonces hace la electrólisis y genera energía y después la almacena en forma de hidrógeno. Bueno, entonces prueban ese auto, después van y prueban un camión y después van y prueban un ómnibus y van haciendo pruebas. Obviamente la empresa esa no está generando ningún producto de exportación, no está generando ningún producto que se vuelque al mercado, está generando pruebas. En Colombia lo mismo, tienen 8 productos de prueba en universidades, en pequeñas ciudades, tienen H gasolineras, que son gasolineras de hidrógeno, y lo que hacen es probar, obviamente con un número pequeño. Imagínense un país como Colombia o un país como Chile con 1, 2, 3 autos. Entonces estamos hablando de una escala muy pequeña. Muy piloto, muy de prueba, muy experimental. Sí. Pero la visión del hidrógeno a nivel regional es que va a escalar rápidamente a niveles muchísimo más grandes. Entonces, mientras hacen estas pequeñas pruebas, lo que se necesita es tener toda una infraestructura, porque ¿cómo va a ser más barato transportar el hidrógeno en Uruguay? ¿Por ferrocarril? ¿Por gasoducto?
por vías fluviales, bueno, son cosas que se tienen que averiguar todavía, que no están resueltas. Ninguno de los proyectos lo tiene bien resuelto. ¿Por qué puerto van a salir? ¿Por el puerto de Nueva Palmira? ¿Por el puerto de Montevideo? No sé, está manejando... Yo, una cosa que me va aprendiendo de los puertos, ¿no? ¿Qué tan necesario sería repensar otra vez el puerto Rocha, no? Bueno, por ahora no están pensando por la distancia de los proyectos. Todos van a ser más o menos en el centro del país. En el centro del país. Entonces, hay posibilidades de sacarlo por el ferrocarril central hacia el puerto de Montevideo. Hay espacio en el puerto de Montevideo para ampliarlo. En el puerto de Nueva Palmira lo mismo. Y bueno, y son todas especulaciones. Yo el otro día estuve en esto que era paso a paso el avance de la estrategia del hidrógeno verde, y mostraban múltiples consultorías que se han hecho sobre el agua. Por ejemplo, los proyectos del principio, uno de ellos decía que iba a usar agua subterránea. Bueno, no es lo que están recomendando ahora, están recomendando embalses. Entonces, en estos últimos 2 años ha cambiado mucho desde que se presentó la hoja de ruta hasta lo que se ha encontrado. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que bajarle un poquito las expectativas a la gente sobre la industria del hidrógeno. No es algo que... Ahora, ¿no? Y déjame esta vuelta, sí, ponerme un poco más cortoplacista, sí, o más en lo concreto. No también, o sea, vos decís, hay que bajarle las expectativas a la gente. Yo estoy de acuerdo con eso, porque por eso dije primero, o sea, nos parece que están ya sí, en obra, y no, ni obra, no, ni un ladrillo, ni no hay nada. ¿Tá? Pero además hubo un anuncio como, ¿te acordás que había cambios en los resultados fiscales por los anuncios de hidrógeno verde? Sí, o sea... Pero eso fue como mucho bluff, ¿no? Eso fue un bluff, porque aparte de eso... acuerdo millonario con uno empresa que más o menos grande, seguía sí, el tema, sí, decía, es muy fuerte. Sí, eso, acuerdo millonario con empresa más grande de hidrógeno de no sé qué, y después termina siendo que no hay nada. Mira, hablando de eso, estaba acá como los escucho, y mirá lo que acaban de anunciar. El 17 de diciembre fue esto, ¿no? El pasado 17. 30.000 puestos de trabajo en el 2024 generaría. Te paso acá en el 2034. No, en el 2040. 2040, sí. Sí, eso es parte de la hoja de ruta inicial. Exactamente, pero esto parece que fue que insisten con eso, sí. Y hablando de expectativas, 30 es un montón. Pero es un montón, sí. Sigo con esto y te digo que acaba de renunciar el presidente de ANCAP en este momento. Ocurre luego de que la petrolera estatal resolviera no tener participación en el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde, que la empresa HIF Global hará en Paysandú. Cuando estemos escuchando este podcast vamos a tener otros avances con este anuncio. O sea, en el momento que estamos grabando, acaba de renunciar el presidente de ANCAP. Sí, ahí hay presiones desde el Ejecutivo por la firma de esto, ¿no? Eso fue lo que se anunció. Bueno, nosotros ya. Hay que ver ahí. A mí lo que me pasa es eso, es 30.000 puestos de trabajo. Ahora acaba de renunciar el presidente de ANCAP. O sea, evidentemente esto significa... Y es parte también, me parece, que no es menor, de los compromisos que tiene que dejar pronto este gobierno, que está apurado en algunas cosas, ¿no? Capaz que va por ahí, ¿no? Yo creo que en parte también algunos compromisos por detrás hay, porque hay mucho apuro por algunas cosas. En particular pasó con el proyecto de agua, ¿no? Neptuno. No, yo creo que además hay el lobby del hidrógeno a nivel latinoamericano es fuertísimo. Sí. Y han visto cambios en otros países cuando cambia el gobierno. No es el ejemplo de Chile. La hoja de ruta que le escribieron a Sebastián Piñera se mantuvo con Gabriel Boric. Pues es yo he tenido la oportunidad de estudiar algunas, con las dificultades de no tener una mirada muy integral. No lo hice en un equipo interdisciplinario, así como si lo discutiera contigo, ¿no? Pero sí que el trabajo en Chile es de una solidez. También, por ejemplo, Argentina, hasta antes que cambiara el gobierno, se habían hecho varios análisis de impacto muy, muy rigurosos. Bueno, es que Uruguay los empezó a hacer ahora y en el último encuentro mostraron eso. Y entonces yo creo que está habiendo un cambio desde la presentación original. Esos 30.000 puestos de trabajo están asociados a la presentación original y a la cantidad de proyectos que estaban en la hoja de ruta inicial, a la cantidad de anuncios que se pensaban hacer.
Yo creo que hay que bajarle el IVA, hay que bajarle el coffee, hay que decir, bueno, el coffee no existe más, pero no bueno. porque sube la regla fiscal. Pero hay que decir, bueno, estas cosas hay que tenerlo con muchísima más cautela, porque es real, no existe un mercado aún, lleva mucho más tiempo. ¿Podemos ya decir que estaría ocurriendo una crisis en el gobierno por el tema ANCAP? Sí, tema que ser. Aparte también tienen tienen los que les hacen los deberes, ¿no? Porque uno ha visto en las redes sociales algunas personas que les gusta opinar que empiezan a decir qué buena la decisión del presidente de la calle Pou de pedir que no participe ANCAP en la producción de hidrógeno verde. Sí, lo cual me parece tremendo, porque hay una cuestión de la soberanía energética en la producción de ANCAP y en la lógica ANCAP que es increíble, que es parte del es como esta postura contra la libre importación, a favor de la libre importación de combustibles, en la cual no se mide la relevancia estratégica que tiene la soberanía nacional a nivel de combustibles, la existencia de ANCAP y el monopolio y aparte de la importación de combustibles. Claro, y es no pensar también en la transición de los puestos de trabajo de la industria, en las refinerías. O sea, toda la infraestructura de refinería que tiene ANCAP hoy se puede usar para lo que yo contaba que era el SAF, que es el combustible para la aviación. Entonces, si vos a ANCAP le dejás un porcentaje de producción, significa que de acá a 2040, que de acá a 2050... Primero que nada es la posibilidad, que no quiere decir que lo haga. Claro, es la posibilidad. Y es una posibilidad de reconversión laboral, que no tenemos para los trabajadores de ANCAP reconversión laboral. Y además el rol de las empresas públicas en eso también tienen que ver con una lógica de regular el mercado, que no es menor. A mí me preocupa porque a mí lo que marca eso a veces es, y sobre todo en gente que opina, es que más allá de una posición ideológica que pueda haber detrás, es un desconocimiento y una ignorancia absoluta de lo que es el mercado mundial de combustibles, el mercado mundial de crudo, por ejemplo, en el caso de la libre importación de combustibles, en cómo funcionan este tipo de inversiones internacionales y que va a terminar repercutiendo en una suba de los costos de la energía y una pérdida total de soberanía, que termina siendo, más allá de la posición ideológica, una posición de desconocimiento absoluto de la relevancia de la existencia de empresas públicas sólidas, de regulación, de mercados testigos y de una presencia del Estado, donde en un Estado chico, creo que más allá de los vaivenes, el ejemplo, en los últimos años de subas de combustibles y suba no tanto del crudo, sino de las refinerías, Uruguay pudo mantenerse porque Uruguay tenía la refinería. Entonces hay un desconocimiento absoluto. Yo quedé sorprendida y la verdad que me niego a leer algunas cosas. Podés, por ejemplo, discutir qué porcentaje de participación, si no estás de acuerdo con que o sea el mecanismo, 30, o el tipo de herramienta, o si es una empresa asociada a ANCAP, no sé, pero si se rige por el derecho público, derecho privado. Hay miles de cosas que podemos discutir, pero no esa cuestión contra el Estado, que a veces son los mismos que después demandan herramientas para que estén apoyados por el Estado. Y bueno, y una cosa muy criticada de la hoja de ruta era la participación de las empresas públicas del Estado, porque hay un monopolio natural que es de UTE sobre la transmisión de la energía, pero hay toda una cuestión que se cambió en este gobierno sobre el uso de la infraestructura de UTE, los costos de los peajes, o también cómo se la está tratando estos proyectos de hidrógeno. Por ejemplo, la empresa Cairo se la exoneró 100% de tarifa de energía. Entonces, vos ahí decís, bueno, para que estos proyectos den sus primeros frutos, les están haciendo todo un andamiaje por parte del Estado, pero a la vez este mismo gobierno se retira porque quiere que avancen los proyectos sin el lastre del Estado. Y otra cosa que me parece importante mencionar de esto es que, en definitiva, la no firma de esta reserva lo que también puede generar es la imposibilidad de la generación de recursos que puedan ser directamente apropiados por el Estado uruguayo y que no terminen en una firma internacional. Entonces hay un costo de oportunidad de esta decisión que para futuro va a ser muy costosa. Es una irresponsabilidad tremenda que para mí trasciende a temas ideológicos, me parece. Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo. Yo creo que sí, que se está perdiendo una oportunidad y se está perdiendo también esto, lo que hablamos. O sea, son
una de las cosas más cuestionadas de la hoja de ruta era el espacio de las empresas públicas de energía, UTE y ANCAP en estos proyectos. Y bueno, con esto claramente se le está cercenando parte de la oportunidad, que además es contradictorio porque se había mandado a modificar la ley de ANCAP al Parlamento para agregar que también podía producir hidrógeno verde, o sea, se modificó y está modificada, pero obviamente sin el monopolio de la producción, pero ahora le están quitando una de las oportunidades. Capaz que después aparece otra empresa y se puede asociar a otra empresa, pero yo creo que esto ya marca un camino. No, nada. Sigo viendo acá las noticias. Las noticias, porque está bueno esto. Bueno, la ministra... Para mí tenemos que grabar de nuevo. No, pero va a tener que la salir algo ministra escrito dice que también. el proyecto sigue adelante. Tras la renuncia del presidente ANCAP, ¿no? O sea que y por eso renuncia. El hidrógeno verde. Por eso renuncia. HIF es bastante importante, ¿no? Bueno. Esto es de ámbito. Esto debería ser un escándalo en Puerta. No sé. Sí. No, bueno. Pero bueno. Ojalá. Bueno, y eso por ahora. Yo así van las cosas. Tenía eso. A mí estaba pensando eso, como que el Uruguay está vendiendo el rico patrimonio por la baja del la barril posibilidad. Aparte está vendiendo peor que eso, está vendiendo la posibilidad, el costo de esta decisión, que es la reserva del derecho, ni siquiera la decisión final. Es tremendo eso. Aparte teniendo la oportunidad de realmente, o sea, imagínate otros países que son más liberales, que claramente las empresas del Estado ni participan. Acá estoy viendo de Cancillería del Uruguay, ¿no? Voy a cortar acá. El ministro participó en la presentación del proyecto de Kairos, lo que tú mencionabas. La primera planta de hidrógeno verde en Uruguay que se encontrará operativa a partir del 2026. Sí. Y bueno, estamos en eso. Sí, es la primera operativa en 2026. Estamos en 2024 y ya te vendían como que en cualquier momento arrancaban a... Estamos condicionando no solo al otro gobierno, estamos condicionando muchas cosas. Bueno, es que la hoja de ruta va mucho más allá de este gobierno y el próximo y el próximo. Uh-huh. Eso es lo que tiene. Bueno. Vamos a ver cuánto nos sale todo esto. Esperemos que no mucho. Esperemos que se pueda detener. Sí. Bueno, para mí, importante, los dos temas muy importantes de este año, ¿no? Tanto el hidrógeno verde como la regla fiscal. ¿Qué les parece cerrar el año así? Sí, a ver, capaz temas que... bastante... creo que fue un año de muchos temas. Creo que la propia campaña electoral nos puso sobre la mesa un montón de temas, desafíos que tiene el país. Creo que tenemos un desafío enorme en analizar desde la perspectiva económica los desafíos sociales que tiene el país. En particular, no tuvimos tiempo de hablar de algunos temas. Tuvimos los resultados del censo y no llegamos a comentarlos. Tuvimos un cambio de metodología de la encuesta continua de hogares que tampoco llegamos a comentar. Hemos escrito algunos artículos y no los dejamos pasar, pero eso tiene consecuencia en los indicadores y creo que van a ser desafíos. Porque aparte no es solamente la medición por la medición, o sea, hay mucha es la base del diseño de las políticas públicas. Tenemos que ver bien un poco qué nos deja este gobierno. Mucho anuncio, mucha marketing, pero vemos un deterioro y una fragmentación social que hace tiempo no se veía. Entonces, bueno, creo que estamos en un proceso de transición donde recién se anunciaron los ministros, recién se están como tomando anuncios sobre el tema. Vemos a este gobierno que cierra muy apurado por algunos temas, con temas muy estratégicos, muy de largo plazo, muy de políticas de Estado, muy que trascienden las posiciones ideológicas cambiadas. Sobre eso, yo también fui a la presentación de la estrategia de cambio climático, que va hasta 2035. Uh-huh. La quieren presentar al organismo que lo tiene que presentar el 28 de febrero. 28 de febrero. Claro, antes no tenía ese dato, mirá, me lo comí. Antes que lo... Y asume el gobierno el 1 de marzo. Y el Parlamento asumió el 15 de febrero. Sí. Entonces, bueno, ahí hay que pedir que por favor que aguanten, porque no hay sanción por presentarlo después. ¿Y vos decís que es parte de la campaña departamental? ¿O qué es? No. Es parte de dejar compromisos. Dejar compromisos atados. Y en esa estrategia nacional
Hay cosas como, por ejemplo, aumentar la superficie forestal un 20%. Cosas por el estilo. No poca cosa. No poca cosa. De impacto ambiental y un impacto en la matriz productiva notable, sí, ¿no? Y las contribuciones nacionales determinadas de cambio climático son vinculantes. Y además, y también desde el punto de vista fiscal, porque las exoneraciones que tienen determinados sectores no son menores y con un desarrollo ya se deberían revisarse. Y en la presentación estaban los 6 ministerios. No digo que se iban a cambiarse, digo que deberían revisarse. Sí. Había 6 ministerios, transporte, industria, vivienda, ordenamiento territorial, medio ambiente y medio ambiente. Me está faltando uno, el Ministerio de Economía y Finanzas, y me falta uno también, el Ministerio de Ganadería. Esos 6 ministerios estaban en la presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y que se quiere presentar el 28 de febrero. Y te dejan con una política que atraviesa esos 6 ministerios, esos 6 grandes ejes, y ya te la dejan cerrada. Y vos no tenés oportunidad de decir nada. Bueno. Esperemos que cambie. Llegamos al final del ciclo. Llegamos al final del ciclo. Pero volvemos. Este programa sigue. Sí, bueno, se vieron las departamentales, así que hablaremos también de... Bueno, creo que el tema de las economías locales es un tema que tenemos que abordar. Estamos en nuestro programa 78, ¿no, Leo? Exactamente, 78. Vamos a hacer una fiesta de los 80. Cuando lleguemos a los 100, no sé. Cuando lleguemos a los 100 tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Sí. No queda tanto porque... No, ya el año que viene tenemos... Bueno, ya nos tomamos unos días de vacaciones. Sí. Unos días para descansar. Para descansar. Unos días para hacer playa, para seguir reflexionando. Y volvemos así. Esperemos que no tengamos ninguno de los inconvenientes que tuvimos el verano pasado. ¿Te acuerdas? Ay, no me hagas acordar que yo estaba... Pasamos mal el verano. Yo estaba en el medio de mis vacaciones cuando nos hackearon la cuenta. Ah, es verdad, los hackeos. Es más, nos habíamos... ¿Me hiciste acordar de eso? No, fue un verano estresante, pero aparte se reiteró, ¿no? O sea... Sí, después más adelante, pero yo me acuerdo, creo que fue en enero, los primeros 6 de enero, una cosa así. Sí, fue tremendo. Yo estaba disfrutando y de repente explotó mi teléfono y ahí 3-4 días sin vacaciones. Bueno, no va a volver a pasar. No. No va a volver a pasar. Bueno, para nosotros es un desafío hacer un programa de economía. Llegar a 78 programas, seguir planificando otro ciclo, un tema que a veces no son los más simpáticos, no son los que más venden, no son los más fáciles de comunicar. A veces requieren de un pienso y de un aterrizaje. Nos cuestionamos si estamos siendo complicados, si estamos siendo demasiado sencillos. Sí. Tenemos un equipo que nos acompaña en esto de hablar, de analizar de economía. Sabemos que es un tema importante. Caras y Caretas tiene el desafío de seguir comunicando y fortaleciendo las áreas de comunicación de economía y el análisis económico como una de las herramientas fundamentales que hacen al resto de las políticas, a la necesidad de que la gente se empodere de los temas. Así que bueno, nosotros estamos con este desafío que continúa. Siempre esperamos renovarnos. Agradecemos mucho a los invitados que vienen, sí, ¿no? Que sabemos que a veces no es fácil cambiar agendas, a veces los temas surgen en el momento, sí, pero tenemos siempre un fuerte agrado de la gente que viene acá y se queda charlando y es un programa que tiene algunas características. Es un podcast y termina siendo un podcast porque es muy poco rígido nuestra estructura. A veces nos resultaría más fácil hacer un programa mucho más estructurado, sí, pero no queremos que sea así porque si no perdemos esa instancia de reflexión, de intercambio. A veces no, nosotros, más allá que preparamos los temas, sí dejamos que entre nosotros se genere ese intercambio, porque aunque no lo crean fuera de lo que es la grabación, discutimos muchísimo, sí, opinamos muchísimo, nos apasionan los temas de los cuales tratamos. A veces no sabemos por dónde arrancar porque tenemos muchos temas que son importantes y los elaboramos y los intercambiamos con los compañeros, cuando a veces tenemos coincidencias, a veces no. Pero bueno, el desafío es poder seguir trabajando en lo que nos gusta. En particular, desde la comunicación para mí fue una etapa nueva esta. Sí.
me costaba muchísimo ponerme en un micrófono al principio. Leo me sufrió notablemente. Bueno, pero aguantamos. Aguantamos y ahora sigo. No, bueno, pero uno es parte del proceso. Del proceso, claro que sí. De la economía más tradicional sí. de las empresas. Yo quiero decir una cosa. Desde el principio de este programa, y no es una cuestión, pero yo me acuerdo que siempre dijimos, ya es bastante rígida la economía como para hacer un podcast rígido. Entonces vamos a darle un poco de color. Y esa fue siempre la idea. Muy bien. Así que bueno, desear muy felices fiestas, muy feliz Navidad, muy feliz comienzo de año. Me voy a tomar el único atrevimiento, le voy a mandar un beso enorme a mi hija Sara, que todos los programas me pide, que además cumpleaños el 25 de diciembre. Ay. Bueno, un así beso para Sara. Beso para Sara, que siempre me reclama que en otros programas de acá le mandan saludos y en este no. No, bueno, tremendo. Mira, acá van unos aplausos para Sara y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Con todo. Tuve un regalo de Papá Noel que vino Sara el 25. Divino. Sí, pasadita aparte, se aguantó, esperó 41 Dijo semanas. Navidad, ¿sabes qué? Navidad. Regalo de Navidad. Así que, bueno, gracias Martina por incorporarte en el programa Sobre la Marcha. Gracias. Por el desafío de que de un día para el otro largamos. Y bueno, la verdad que hicimos muy buen equipo. La verdad que sí. Intercambiamos bien. Leo, que siempre nos acompaña y que interactúa. Eso trato. Pero bueno. Y bueno, volvemos sobre finales de enero. Sí, bueno. sí. El año que viene estamos. No sabemos cómo, pero vamos a estar. Bronceados. Eso sí. Eso seguro. Y descansados. Muy feliz año, muchísimas gracias. Y igual seguimos escribiendo la revista. Exacto. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.